no es realista, no es no para nada. planteable, porque además es que si tú dices, mira, es que el PSOE está en posiciones de izquierda, pero es que cada vez lo vemos más cerca de posiciones de derechas. El paro con récord histórico, suben los indefinidos y ya se superan los 20 millones de afiliados, y en todo caso, en las declaraciones de cuando Yolanda Díaz daba los datos, estamos en los mejores datos desde el 2008. Es decir, esta crisis evidentemente se ha gestionado de manera diferente a precisamente la del 2008, y para los agoreros y todo eso, pues no es algo puntual, sino que parece que las medidas que ha tomado el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, pues están dando unos resultados. Incluso te diría la polémica reforma laboral, que yo era de los críticos, pero vuelvo a decir, si tú ves que los resultados son increíbles y ves que gente que tenía unas condiciones como de estas de que realmente no tienen derecho a indemnización, bueno, pues si ya te hacen indefinido por ley, ya sí te obligan a hacer indemnización. Así que también las indemnizaciones suben, aunque sea de manera indirecta, ¿no? ¿Cuál es vuestro análisis de estos datos? Pues que fíjate, si los datos eran buenos, que hasta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado la reforma laboral de Yolanda Díaz. Me hubiese encantado titular así. O sea, no, ni lo peleé porque dije, bueno, venga, a ver, tampoco vamos a desinformar, pero me hubiese encantado titular con Isabel Díaz Ayuso celebra los datos de Yolanda Díaz, ¿no? O sea, los datos de la reforma laboral de Yolanda Díaz, lo dijo, ¿no? Nunca, jamás hemos tenido estos datos en la Comunidad de Madrid, es la primera vez que conseguimos, evidentemente, consecuencia directa de la reforma laboral. No tiene nada que ver con las bajadas de impuestos fake que hace Isabel Díaz Ayuso, ni nada por el estilo, tiene que ver con esto. Pero es que además es irrenunciable, o sea, tiene una fácil explicación porque yo mismo lo veo a mi alrededor. O sea, yo mismo veo a mi alrededor como gente que era falsa autónoma, como gente que tenía un contrato que se acababa al año y no le volvían a llamar. Los contratos de obra y servicio, ¿no? Yo creo que ahí ha habido... Los estoy viendo, es que es impresionante la cantidad de gente, además algunos de ellos amigos muy directos míos, que consecuencia directa de la reforma laboral están consiguiendo un contrato indefinido. O sea, es acojonante. Entonces, ya no solamente se suman los datos macro, sino los datos micro de lo que cada uno vemos a nuestro alrededor. Y creo que cualquiera lo está viendo, porque es que yo lo hablo con mucha gente y me lo comentan. Joder, es que es verdad, es que a mi madre, es que a mi hermano, es que a mi primo, es que a mi vecino, que a todo el mundo le están haciendo contrato. Y esto luego se traslada, evidentemente, a los datos macro, que son estos datos que se dan cada mes. Claro, claro. Sobre todo eso, que muchas veces hay datos macroeconómicos que no reflejan realmente la desigualdad o incluso el trabajo precario. Pero es que ahora mismo creo que se suma lo cuantitativo, es decir, estamos en récord histórico de bajada de paro, de contratos, etcétera, pero a nivel cualitativo es súper importante y sigue, por ejemplo, Rufián hacía un tuit que es que no estaba nada de acuerdo, dice, no, porque ya veremos tal y cual. Pero al final la indemnización, no, es que en cuanto a indemnización, mucha gente que estaba por obra y servicio que no tenía derecho a ningún tipo de indemnización, al tener mucha de esa gente contrato indefinido, ya sube bastante digamos, la indemnización por despido. Entonces, también ha mejorado muchísimo. Entonces, no sé si es el momento de criticar ahora o de aceptar a aquellos que éramos críticos de que realmente, y al final lo que vale es que los resultados son increíbles, es decir, y se están sosteniendo en el tiempo. Pero vaya, no sé, Gemma, ¿qué opina al respecto? Sí, bueno, yo sobre el tema de los agoreros que has dicho, me gustaría recordar a nuestro amigo Daniel Lacalle, bueno, sí. que auguraba un 30% de paro. Decía, con esta ministra va a haber un 30% de paro. Bueno, pues estamos bajando el paro cada vez más, y yo creo que evidentemente en ese sentido eso hay que reconocerlo, eso no lo puede negar nadie. Y como ha dicho Dani, bueno, no sé yo si titular como sería adecuado decir que se alegra o que reconoce la reforma laboral. Celebra. Tampoco es que la celebre, es que se le intenta agenciar, ¿no? Claro, es que, no, hombre, claro, evidentemente, pero era la broma de tú te intentas agenciar, pero yo voy a titular con la verdad. Y la verdad es que aunque tú no lo quieras decir, estás celebrando las consecuencias directas de la reforma laboral aprobada con el voto de Alberto Casero. No olvidemos eso. Claro, es que no, ojo, es que lo están comentando Working aquí. Class Hero.
Claro, es que la gente está diciendo aquí, todo ello, dice Mamenbon, todo ello gracias a Alberto Casero, el amigo del obrero. Es que, de verdad, Pero es es un que, héroe. ojo, que es que podíamos, si no fuera por ese error, es posible que ya que no hubiera ni gobierno, ¿sabes? La reforma, Totalmente. por supuesto, no hubiera salido la reforma laboral y además no tendríamos algunos de estos datos, pero incluso hasta podía haber peligrado el gobierno, bendito y santísimo Alberto Casero. Sí. Sí, y de hecho Yolanda Díaz en ese momento, luego tiempo después, como que con Gonzo, ¿no? Decía que si no hubiese salido la reforma laboral adelante, hubiese dimitido. Es decir, Claro. que Incluso bueno. podían haber Entonces, fastidiado. que claro, no solo salvó la reforma laboral, sino también la continuidad de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Pero bueno, como hemos dicho, creo que los agoreros se equivocaban y que creo que la derecha encima está intentando apropiarse de lo que son los méritos de unas políticas diferentes a las que ellos hicieron, que además Total. es que se está viendo en los datos. Entonces, eso creo que es una cosa que no se puede negar. Que hay cosas que evidentemente de la reforma laboral que se podrían mejorar, evidentemente, pero hubo que llegar a un consenso y yo creo también que hay que reconocer que mejor, y más teniendo en cuenta el peso de Unidas Podemos en el gobierno, creo que es mejor conseguir cosas a no conseguir nada, ¿no? Yo creo que sí, y más viendo que esto repercute en la vida de las personas, y evidentemente, como dice Dani, yo tengo gente de mi entorno que está siendo contratada y vamos, en redes sociales la gente está diciendo, oye, pues mira, a mi hija le han hecho un contrato indefinido, pues eso se lo tengo que agradecer. Entonces yo creo que eso se puede decir y a la vez decir, oye, mira, se tienen que conseguir más cosas, por supuesto, pero no se pueden negar los avances, claro. De hecho, esto que estás comentando, Gemma, hay aquí un tuit de Isabel Díaz Ayuso, que lo ha comentado también Dani, dice, nunca en la Comunidad de Madrid ha habido tanta gente trabajando en un mes de abril. Yo le respondí a ese. Es nuestra cifra de paro más baja de los últimos 14 años. Y Podemos menciona el tuit diciendo, gracias por reconocer el trabajo de este gobierno socialcomunista. Y al final es eso, es que ya llega un punto en el que ya no pueden criticar esto, sino que se tienen que sumar a la ola y al final hay un reparto. Cuando las cosas salen mal por temas legislativos, que bueno, se puede tener un debate si es todo responsabilidad gubernamental o también las comunidades autónomas tienen motivo, pero está claro que cuando son noticias negativas van al gobierno central, cuando son positivas al gobierno autonómico y en este caso, que yo creo que tienen mucho, pero mucho sentido o tienen mucho peso, digamos, las medidas que se han tomado hacia el Ministerio de Trabajo, que yo creo que al final no le queda más que reconocer a los diferentes... No se mete hacia Madrid, creo que Castilla y León ha hecho un tuit bastante parecido al de la comunidad o al de Isabel Díaz Ayuso, que al final, claro, ante la evidencia de unos datos que es imposible de criticar, no hay por dónde criticarlo. Creo que el único que he visto así es Rufián, pero muy desnortado, porque es que agarrándose a que eso lo aprobaba la COE y que las indemnizaciones no habían subido. Pero es falso, las indemnizaciones han subido más que nunca, porque muchísima gente que no tenía derecho a indemnización ha pasado a indefinido que sí tienen derecho a indemnización. Por lo tanto, en la realidad eso se cae por su propio peso. Es decir, es manera de justificar un voto en contra que yo creo que a día de hoy pues queda un poco en mala... Y que desgraciadamente, oye, que todo lo que sea mejora laboral es genial, pero desgraciadamente eso no entraba en la negociación, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo también, que es que eso no estaba sobre la mesa. Última cosa que dice Repatrix, Isabel San Sebastián diciendo que gracias a Fátima Báñez por televisión, que es gracias a Fátima Báñez. No sé, no he escuchado esto, pero bueno, Fátima Báñez no era la ministra que decía que había que rezar a la Virgen. Claro. Entonces, bueno, no sé yo si ha sido gracias a rezar a la Virgen o ha sido gracias a ciertas medidas políticas. No sé, a lo mejor tiene que ver algo con eso. De todas formas, como tú decías, ¿no, Julián? Es verdad, es una realidad, ¿no? La indemnización por despido no se ha tocado. Eso es una realidad, tiene razón Rufián. Sí. Pero la realidad también es que la reforma de la reforma laboral todavía no ha terminado. O sea que esta era una primera parte de la reforma laboral en la que se tocaban unas cosas. Vuelvo a decir, creo que siempre hay que ser crítico, incluso con los propios, desde luego, y azuzar lo máximo posible, ¿vale? E intentar que vayan, porque si al final tú cedes, ellos van a ceder todavía mucho más. Y si tú cedes, la COE va a apretar para que cedan más, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que apretar, sabiendo que se llega a donde se llega. Y teniendo en cuenta, sobre todo, y sobre todo a la hora de trasladar ciertos mensajes, que la reforma laboral todavía no ha terminado, no ha culminado. Se ha conseguido una parte. Y, ojo, la primera parte es innegable que está teniendo muchísimos beneficios para los trabajadores. Sí, sí.
Está claro. Bueno, si os parece, vamos con otro Hero Working Class, pero en este caso negativo. No sé si habéis visto el vídeo de, en este caso, Gonzalo Pérez Jacomé, que es el alcalde de Ourense, con el apoyo del PP, Sí. digamos que es un poco un outsider, un personaje un poco raro de la política. Es un empresario. Sí, que está siendo investigado por malversación, que contrató como asesora a la esposa del juez que lo investiga. Acojonante. Y que hay un vídeo en el cual parece que hay una especie de huelga o de movimiento de empresas de transporte y, bueno, se ve cómo agrede a esta señora que está con un altavoz y que va y le pega un empujón y que, bueno, que la agrede porque está ahí la policía y la para. Pero bueno, no sé si lo habéis visto y qué habéis opinado. Y luego, digo, por daros más datos del personaje, digamos que, por ejemplo, los discos de Democracia Orensana, que creo que es como se llama, aseguran que Jacome, no sé cómo se pronuncia, ofreció 30.000 euros por sus actas como ediles. Y la otra noticia es que Jacome contrató falsos asesores en el Ayuntamiento de la Diputación de Ourense para cobrar mordida de más del 60% de su sueldo. Es decir, un puro mafioso que no sé qué pinta por aquí. Aparte con el apoyo del Partido Popular, dentro de esa fuerza democracia ourensana que es medio outsider, medio rara. Pero bueno, ¿qué valoración hacéis de este personaje y de la agresión? No sé si quedará impune o hay alguna denuncia, pero ojalá y no caiga impune. No sé si habéis visto el vídeo que él ha subido luego, ¿no? ¿Lo habéis visto? A posteriori. No. Sí, yo sí lo he visto. ¿Tú sí lo has visto? Explicaba Bueno, básicamente él dice que que le habían agredido, ¿no? Claro, dice eso, como que, bueno, que le quieren hacer una agresión acústica. Y evidentemente. Lo de la que le agresión pon- acústica me encanta, me quería quedar sordo. A ver, yo digo que si tienes miedo a que te pongan un megáfono en la cara, evidentemente puedes apartarlo, pero no hace falta darle semejante hostia Claro. que se ve en el vídeo, digo yo. A ver, que le puedes apartar sin hacerle bimba, ¿no? Como le hacen en el vídeo. Además, en varias ocasiones, porque primero le empuja y luego vuelve otra vez a empujarle, ¿sabes? Claro, Como, es que encima como se le encara y se le. yo puedo entender la reacción de Claro. si te ponen algo aquí en la cara, tú haces así y puedes hacer Claro, algo instintivamente, pero si sigues encarándote y Claro. si sigues gritando, entonces ya es como, bueno, tu actitud como representante público deja mucho que desear, ¿no? Es como agresiva y aparte estamos hablando de sindicalistas, que eres tú el que ha ido y te has puesto ahí al lado, porque decía que iba a salir por esa puerta, sí o sí, dices, bueno, vale, vas a salir por esa puerta y vas a atender a las reclamaciones de los trabajadores, eso está estupendo, pero si das ya de primera ese espectáculo, no creo yo que sea muy conciliador ni de buscar ningún entendimiento con la huelga, ni con la protesta, ni nada, claro. Sí, mira, aquí por ejemplo comenta Leites, está ahí a cambio de mantener al PP en la Diputación, claro, con todos los votos que tenía, como que eran clave y bueno, hay un cambio de cromo, pero claro, por ese cambio de cromo aparecen personajes como este que tiene un historial, de hecho, yo creo que tenía un programa de televisión y que decía disparates, es decir, como un personaje de mucho cuidado, un poco trampista en el sentido de llamar o ayusiano el tema de llamar mucho la atención, que eso ya luego pues eso genera odio, genera amores. Por ahí, me comentan que tiene una cadena local de televisión y que yo los vídeos que he visto es como, parece que está como ido, no sé, como que tiene como esa estrategia de llamar la atención, es un personaje, pero al final tiene, no sé si es por compra de voluntades, por eso decía que metía a gente o pedía votos a cambio de dinero, mordía el 60% de los sueldos, bueno, unos auténticos disparates pero de este personaje ya se sabe, es decir, que ya lleva por lo menos 10 años, que yo sepa, dando noticias de este tipo y ahí sigue, ¿no? No sé. Claro, sí, el señor ya la ha conocido de antes, vamos, que yo he escuchado que ya la había liado otras veces, pero bueno, sobre todo el tema de las formas de ese señor, es que da mucha vergüenza y evidentemente esto pertenece, o sea, este señor está ahí gracias al PP de Feijóo, el moderado, ¿vale? O sea, es una persona. Territorio Feijóo, claro. Claro, entonces que vamos a poner las cosas en cuestión porque nos quieren vender una figura de Feijóo, pero está encumbrando a estas personas que luego dejan mucho que desear. Sí, mira, comenta aquí Leites, que para que es un seguidor acérrimo de este personaje, dice Aurea TV, que es como se llama la tele local, entre otras cosas, dice salió borracho en su canal de televisión. Yo me recuerdo de cosas de ese tipo, pero bueno, ahí lo tenéis, será con el apoyo del PP y con lo que sea, pero ya yo diría que lleva por lo menos una década. Sí, tanto tiempo, seguro. Sí, lleva ya muchos años. De estas cosas se puede sacar una parte buena, que es
son estos personajes que pasan desapercibidos, ¿no? A nivel nacional, porque, bueno, pues no están digamos, en la pomada, ¿no? Que es, Claro, pues, o estás a nivel nacional o estás en un lugar como Madrid o Cataluña o un sitio de estos, ¿no? Entonces, esta gente, pues, suele pasar desapercibida. Lo bueno de claro. estas idas de olla es que al final todo el mundo acaba conociéndole y generalmente es gente bastante turbia, como estamos viendo, ¿no? Que está imputado por haber Sí, sí. colocado a la esposa del juez que le estaba investigando, además, ¿no? Entonces, bueno, nunca está mal. O sea, yo celebro de vez en cuando este tipo de cosas porque nos ayuda a conocer a personajes que generalmente no pasan desapercibidos y que están ahí chupando del bote Sí, generalmente, porque sí. como claro, como no hacen ruido ninguno, al final pueden mantenerse en el sitio en el que están, cobrando el dinero de todos Sí. y haciendo lo que le da la gana. Así que estos pequeños caciques nunca está mal que los conozcamos a nivel nacional. Comentan por Pero, aquí que entró como concejal por primera vez en 2015. Así que desde el 2015 ujú. ya. Y luego tiene un historial anterior, pero políticamente está ahí desde el 2015. Pero que digo yo que es grave, evidentemente, que haga ese espectáculo y tal, pero a ver, que yo creo que debería haberse hablado también más del tema de que estaba investigado por malversar, no sé si eran 100.000 euros de dinero público. A ver, eso a mí me parece que nos Claro, afecta a todos, ¿sabes? exacto. Evidentemente, lo que ha hecho está mal y también no denota que ese hombre esté muy a favor de la libertad de huelga, ni de protesta, ni nada. Y bueno, como representante público, pues no debería hacerlo. Pero es que yo creo que lo otro es muy grave y no se habla de ello, ¿no? O Claro. sea, que no se conoce al personaje por eso, lo conocemos por una excentricidad que hace, pero al final nos están robando continuamente y como que estamos súper acostumbrados a eso, ¿no? Que eso nunca es ya noticia, porque bueno. Ujú. Creo que dice Aline Ronron que mi hermano dice como alcalde lleva desde eso, como alcalde desde 2019, como concejal desde 2015, pero yo creo que ya como concejal ya hacía sus pinitos. Bueno, en todo caso, si parece, hacemos un pequeño salto internacional y no sé si habéis visto, bueno, los resultados, ¿no? Como Mélenchon estuvo a punto de pasar a segunda vuelta por por un solo punto, ¿vale? 1,1 punto. Bueno, parece que, bueno, han aprendido porque si una de las críticas que se hace es que tanto los verdes como el Partido Comunista y el Partido Socialista no dieron ese empujón para poder no conseguir ese punto en Mélenchon y que no hubiera una segunda vuelta entre la derecha y la ultraderecha. Y digamos que han aprendido y parece que ha habido, ahora para las elecciones que hay en junio, que son las legislativas, ¿no? El reparto de escaños, parece que se ha unido toda la izquierda, ¿vale? Es decir, se va a unir, digamos, ha sido capaz de arrancar una especie de acuerdo, ¿no? De coalición, socialistas, ecologistas y comunistas, ¿no? Que son los tres, el Partido Verde, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que han tenido muy malos resultados. El Partido Verde fue el que mejor tenía, un Sí. 4%, pero el Partido Socialista menos de un 2%, el Partido Comunista más o menos lo mismo. Y en este caso van a intentar hacer frente principalmente a Macron y a Le Pen en tener una mayoría. Y fijaros las dos propuestas que lanzan como principales medidas como del acuerdo de coalición: salario mínimo de 1.400 euros y una jubilación a los 60 años. Es decir, nosotros que Ya. vamos un poco como para atrás y que nos parece que los 65 sería como un milagro, y están hablando de 60 años, ¿no? Es decir, joder, me parece bastante... no sé Es muy si... ambicioso. Muchísimo, vamos. Y a mí me parece estupendo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, yo creo que esto también, esta unión tiene que ver con que han escarmentado un poco, yo creo, de las últimas elecciones, donde no apoyaron a Melechón, lo que es el Sí. resto de espectro de la izquierda, y se quedó a muy poco, no sé si era, ¿cuánto era? ¿Un 1,5? No sé cuánto era, pero muy poco, un porcentaje muy pequeño de Le Pen. O sea, que si no lo sé, que yo tampoco soy adivina, ni nadie sabe qué puede pasar en unas elecciones, etcétera, pero si se hubiesen unido, a lo mejor esos votos que no sé, que se quedaron en Seguro. nada, como En del un 1%. partido. Fue un Claro, 1%. es que sí, es muy 1%, ¿no? Es que me acordaba yo Y bien, ¿no? Mélenchon sí tenía bastantes opciones Es que tenían muchas opciones y se hubiese quedado la de cosa ganar a entre Macron y Macron. Mélenchon. O sea, Claro, es no que digo hubiese que, sido claro, digo que la muy segunda diferente. vuelta Mélenchon sí que creo que tenía opciones de ganarle a Macron, porque Macron está súper desgastado de una legislatura bueno, digamos que los recortes sociales brutales y en servicios públicos
ha cabreado tanto a la izquierda como a la derecha o a la ultraderecha, ¿no? Que son uno de los motivos que también han crecido, ¿no? Entonces yo creo que había una mayoría que no quería Macron, pero es verdad que la mayoría que no quiere la ultraderecha es mayor todavía, ¿no? Entonces, A ver, la verdad es que yo no soy politóloga, ¿eh? Que yo no sé o sea, yo no voy a venir aquí a dar lecciones de, no, la izquierda se tiene que unir, bla, 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 porque bueno, Pero ese ni es el tú, tema pero ni de, tú ni nadie. Yo hombre, creo que yo no voy a decir aventurarte a eso, pero eso. yo creo que la izquierda de Francia, ella misma ha tomado esa decisión porque ha visto la estampada que se ha dado. Entonces, en el momento en que han visto que esto es así, bueno, vamos a probar otra estrategia que funcionará, ya veremos. Pero por lo pronto eso, porque se han quedado a nada de poder superar a Le Pen y de que la cosa fuese, o sea, no contra la ultraderecha, sino entre izquierda y derecha neoliberal. Entonces, bueno, creo que ahí deberían algunos apuntarse ese dato para ver cómo podría funcionar a lo mejor en otros países, ¿no? Ah, yo sí, creo Incluso aquí en España. que no puedes decirlo ni tú ni lo puede decir nadie. O sea, Claro, cómo van a funcionar las elecciones legislativas con la Unión de la Izquierda es algo que no se sabe. Evidentemente, si no lo pruebas, no lo vas a saber. Y lo que está claro es lo que ella tiene, que son los resultados de las elecciones anteriores, las presidenciales. Y las presidenciales, para la izquierda no han ido mal en términos de voto, pero no sirven para nada. claro. Entonces, Es que ha sido una victoria y un fracaso a la vez, ¿no? Ha sido como, te has claro, quedado a claro. nada. Exactamente. Era como si el Madrid ayer hubiese quedado 1-1 en vez de haber Claro. quedado 1-0. Lo preferiría que hubiese quedado 1-0, porque si no hubiese sido peor. No, pues es lo mismo, ¿no? Te has quedado a las puertas, pero quedándote a las puertas no consigues absolutamente nada. Y quizá con esta unión lo puedes conseguir. Entiendo que sus asesores, sus politólogos, la gente que estudia y que están a sueldo de los partidos, sí que considerarán que la unión es beneficiosa, porque si no, no la hace, sí, evidentemente, sí. ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, pues veamos. O sea, a mí, para empezar, me parece bien, porque la unión siempre creo que es mejor que la separación. Y bueno, en este caso, peor no va a ir la cosa. Uno de los datos que, según Cluster 17, que debe ser una empresa de encuesta, decía que con esta unión más del 50% de los menores de 24 años votarían a esta unión de la izquierda. En segundo estaría Macron con un 19%, si estamos hablando de más de 30 puntos de diferencia. Y luego, en el otro extremo, mayores de 65 años, 32% tendría Macron, Le Pen tendría un 25% y la Unión de Izquierda 24%. Por lo tanto, podría tener opciones de ser la primera fuerza. Y luego también analiza una cosa curiosa que es el descontento dentro de esa unión, o el contento, mejor dicho. Y, por ejemplo, dentro de la Francia Insoumise hay un 93% de contento, en los verdes un 85%, pero en el Partido Socialista un 71%. Es decir, que hay un 30% dentro del Partido Socialista, que es entendible porque prácticamente desapareció, que no le gusta nada rendir, como la rendición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En todo caso, yo lo que os quería preguntar es si vosotros veis un escenario parecido, porque parece que dentro de la izquierda se va a reconfigurar en los próximos años, meses, de cara a las elecciones generales, y no sé hasta dónde pensáis que puede llegar el Frente Amplio de Yolanda Díaz. Es decir, o veis una unidad, creo que Yolanda Díaz decía ayer, sí, claro que es posible la unidad de la izquierda. Y no sé, primero, si veis que esa unidad es posible a la izquierda del PSOE, o incluso si veis posible que una parte del PSOE, hablo de Cetapias, ¿no? Que parece evidente que personaje de este espectro es como muy cercano o factible, incluso otros personajes como Madina, que ha estado en actos como que si una parte del PSOE también pensáis que se podría sumar a este Frente Amplio que Yolanda propuso. Yo el Frente Amplio creo que es factible, para empezar, porque a Mónica García y a Yolanda Díaz se las ve muy juntas todo el tiempo. Y ahora mismo Mónica García es el gran baluarte que tiene el partido de Íñigo Errejón. Entonces, dudo mucho que en este caso, o sea, en estos dos partidos, haya algún tipo de oposición. Ahora, estos dos partidos me refiero a Yolanda Díaz contándola como Unidas Podemos, ¿no? Haya algún tipo de dificultad para que se pongan de acuerdo. Yo no lo creo así. Íñigo Errejón te arrastra a Compromís, evidentemente. Y no creo que Yolanda Díaz tenga tampoco ningún tipo de problema para traer a las mareas, ¿vale? De Galicia. Entonces, creo que lo que en su momento fue Unidas Podemos, ¿no? Puede volver otra vez a ser, ¿vale? Incluyendo incluso a gente que a lo mejor en ese momento estaba fuera. Con respecto a la parte del PSOE, yo creo que se puede atraer votos
del PSOE. Creo, bastante voto del PSOE. Creo que las bases del PSOE son bastante más de izquierda que el aparato. Y eso es una cosa que se ve siempre. Eso Que está es muy claro. obvia, no Sí. tiene mayor discusión porque es muy obvia. Ahora, para empezar, vas a traer aparte del aparato del PSOE, o sea, considerando aparato, por ejemplo, a Tapias, ¿no? ¿Lo vas a traer? Pues no lo sé. ¿Te conviene traerlo? Tampoco lo sé. O sea, quiero decir, no sé si esta gente, Marina, Tapias, va a aportar demasiado a este Frente Amplio, ¿no? Colocándolos en primera línea, quiero decir, o no. No lo tengo yo demasiado claro eso. Porque creo que ya de por sí, Yolanda o Mónica, creo que atraen a votantes del PSOE sin necesidad de que haya caras conocidas del PSOE en la primera línea del Frente Amplio. Una cosita sobre, porque el tema de la comparación con lo que pasa en Francia, a ver, hay que decir que evidentemente no es lo mismo el sistema electoral de aquí que el de Francia, pero igualmente creo que aquí también puede convenir la unión en muchos casos. Entonces, sobre todo también a nivel comunicativo, que para mí es una cosa que se desprecia mucho, pero yo creo que a nivel comunicativo, para el tema de atraer gente, creo que el mostrar unidad con un proyecto atrae más que el peleas de muchísimos proyectos y mientras el oponente político va todo a una con sus líderes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que sería conveniente en ese sentido, pero bueno, eso en mi opinión, que yo sé que hay mucha gente que no, que eso no lo ve así. Pero bueno, igualmente lo del Frente Amplio, yo evidentemente también lo veo factible y de hecho yo lo veo deseable, porque es que yo creo que sería la única manera también de recuperar un poco esa ilusión, ¿no? Porque que se está perdiendo y esa desmovilización que se Total. está viendo, porque ahora mismo es como está todo muy difuso, no hay un claro referente, ¿no? Entonces, creo que sí que puede ayudar. Evidentemente va a costar, porque hay diferentes sensibilidades y hay que aunar y no es la misma la situación que hay en Francia de un partido socialista hecho polvo que evidentemente la situación que tenemos en España, que yo, sobre el tema de incluir al PSOE, yo creo que, como ha dicho Dani, evidentemente, yo creo que un aparato del PSOE que lleva continuamente votando con la derecha en muchísimos temas, o sea, toda la legislatura que parece que a veces que son más socios del PP que de Unidas Podemos o de otros partidos del Congreso que han ayudado a salir a que saliese la legislatura adelante, pero claro, yo creo que con un partido que demuestra continuamente que se saltan los acuerdos establecidos de gobierno, no puedes hacer un frente amplio, yo creo, ya de primera. Que luego haya caras del PSOE que, como digas tú, Julián, que sean más flexibles o que estén más escorados a la izquierda y que puedan unirse, eso ya no lo sé. Y de hecho creo que también es deseable, en plan, evidentemente hay que atraer a ese votante descontento de que su partido, que se dice republicano, que se dice, yo qué sé, a favor de los derechos laborales, etcétera, y está continuamente votando a favor de la COE y contra de investigar la monarquía, pues evidentemente eso hay que atraerlo, pero Claro, yo verlo ahí conjunto con el PSOE ni lo veo, claro, ni lo quiero, yo ni veo lo quiero. la clave, digamos que esto de Francia, a mí lo que me recuerda ha sido un poco la experiencia en Chile de Boric. ¿Y qué ha pasado? Es decir, al final Boric ha llegado a tener hasta gente de la Concertación o del Partido Socialista, hasta el Partido Comunista, y luego el Frente Amplio se divide, pues los octubristas que llaman, que son los que se manifestaron masivamente en la calle, digamos a la izquierda, y luego los más institucionales como Boric y su entorno. Entonces hay una amalgama dentro de la izquierda, pero hay una cosa que se repite en Francia para crear un Frente Amplio con opciones de mayoría absoluta, de ganar, que es que ese espacio de la izquierda, que podría representar a lo mejor Unidas Podemos o Yolanda Díaz, a la izquierda del Partido Socialista, en este caso Mélenchon en Francia, es que le tiene que hacer el sorpaso o le tiene que ganar al Partido Socialista, que en un momento Unidas Podemos tuvo esa opción. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el liderazgo de las medidas y propuestas, quien las tiene es ese espacio. Entonces, digamos, hay como
es como una, digamos, una vía de posibilidad para poder gobernar, porque al final, si tú te quedas en esa crítica o en esa pureza de la izquierda, vale, no, yo no acepto esto, yo no acepto el otro, pero al final, si no gobierna, aunque no sean todos los cambios como se vería desde el prisma de más a la izquierda, pero por lo menos, primero, que no gobierne la derecha, y segundo, yo creo que siempre hay que apostar por poder cambiar las cosas. Eso sí, creo que la clave es que tengan más, es decir, una de las claves es que el espacio a la izquierda del PSOE le vaya ganando terreno al PSOE, porque al final el que ese espacio tenga más peso que el propio Partido Socialista, que parece que es indemne a todas las crisis que tiene, a los casos de corrupción, al ser más derecha a veces que el propio Partido Popular. Ahora lo estamos viendo con Margarita Robles. Es decir, al final creo que son malos compañeros de viaje, pero al final, si no se da ese sorpaso, y luego por aquí se está comentando, ¿no? En el chat, ¿no? Bastante, como por ejemplo el tema de las mareas, yo no aceptaría gente tóxica, las puñaladas. Bueno, a ver, yo creo que evidentemente hay un grave problema dentro de la izquierda de pensar que uno lleva la razón a saco y de apuñalar a cualquiera que no piense, y estamos hablando de 1000 espacios diferentes. Entonces yo creo que la clave es un poco lo que ha hecho Boric, que es muy criticado desde la izquierda, pero no hay que recordar que al final Boric viene de ser líder estudiantil, de ser una persona de la calle, pero que estratégicamente ha tenido que tener un discurso más moderado y de asociarse a un espectro mucho más amplio para que haya opciones de ganar. Yo creo que esas experiencias nos pueden sacar lecturas positivas de estrategias para poder ampliar. Ahora, bajo la pureza y bajo el cainismo de la izquierda, creo que no se avanza. Yo creo que hay que tener un poco punto de mira y gastar las energías contra la derecha y no con las personas que tenemos más cercanas, aunque pensemos diferente. Yo creo que esa es una de las claves, y que en este caso el espacio de, no voy a decir de Unidas Podemos, sino a la izquierda del Partido Socialista, que llegó a ser primera fuerza durante un tiempo, pues yo creo que por mucho más allá de todo el ataque mediático que ha sido brutal, las mentiras y todo lo que tú quieras, pero yo creo que tampoco ha ayudado el gasto energético en pegarse puñaladas dentro de ese espacio a la izquierda del PSOE, y al final lo que hace es que le das carne a los medios para que te revienten, y aparte pues no se genera la sinergia que a lo mejor con Yolanda, si se plantea y hay generosidad por todas las partes de hacer un frente amplio y que las políticas sean más a la izquierda que las del PSOE, pues capaz de la opción de primero, en primer lugar, dar un sorpaso electoral al PSOE y con eso tener opciones de ser primera fuerza incluso a nivel gubernamental. Pero vaya, no sé cuál es vuestra reflexión, esta es la mía personal, pero creo que son las condicionantes para que se dé un frente amplio con posibilidades de hacer algo, ¿no? A nivel electoral y hacer una reinvención, ¿no? de la izquierda. A ver, esto es la historia de toda la vida, ¿no? De la izquierda. Creo que no nos vamos a sorprender. Parece que siempre estamos más preocupados de tirarnos los trastos a la cabeza que de, oye, mira qué puntos tenemos en común, vamos a intentar hacer esto. A mí, personalmente, como persona evidentemente de izquierda, no me interesa. O sea, no me interesan estas peleas, de verdad. O sea, creo que es una cosa que le da pereza a todo el mundo, que se estén peleando y tirando los trastos, y más públicamente. Es como si tienes un problema o lo que sea, lo solucionas en privado. Pero la gente necesita certeza, y necesitamos, o sea, a mí me interesa llegar a final de mes, tener un trabajo, poder permitirme pagar mi piso, no sé, cosas básicas, de verdad que me interesa eso. Entonces, las peleas de la izquierda, creo que habría que poner puntos en común, y eso de la pureza, evidentemente siempre va a haber quien nunca esté contento con nada, y evidentemente hay siempre va a haber un sector más crítico, y yo creo, de verdad que creo que hace falta ser crítico, porque es que es la única manera de avanzar. Es la única manera, evidentemente, pero de una manera constructiva, que es que hay quienes como a saco, oye, pues esto es así, eres un traidor, o yo qué sé, ya te pongo la cruz de eres tal, voy a decir, oye, mira, por favor, dime tus propuestas y a ver qué se puede hacer, ¿no? A partir de ahí. Vamos a intentar poner puntos en común, pero claro, estamos siempre con esto, nos ha hecho, evidentemente no se puede hacer todo cuando evidentemente no tienes todo el peso de poder de tu parte, bueno, la historia de siempre, pero que a mí personalmente estas peleas no me interesan, y me interesa que al menos haya un entendimiento para unos mínimos, y si, evidentemente, si sacamos medidas tan ambiciosas como en Francia, o
sea, que aquí, como tú dices, Julián, parece que tenemos que dar gracias si se queda la jubilación a 65 y nos la están subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, 67, a ver cuál es lo próximo. Pues a mí me interesa eso, de que mis padres no tengan que trabajar prácticamente hasta que se mueran. Eso me interesa a mí. El problema de esto no es que, bueno, vale, el ejemplo de Boris, que en el caso de Chile, y esa amalgama de partidos, o sea, a mí no me preocupa tanto la amalgama de partidos como que el partido hegemónico de esta supuesta amalgama, si se traslada a España, que es el Partido Socialista, es un partido sistémico al cual ya le conocemos las costuras y le conocemos por dónde va y sabemos que en el ámbito económico Sí. sus postulados no se parecen en nada a lo de la izquierda. O sea, considerar al Partido Socialista un partido de izquierda en lo económico es complicado. Entonces, claro, es complicado, no, de es la mano, imposible, es imposible. ir de la mano Complicado, y de la mano del Partido Socialista a la hora de recuperar derechos para, por ejemplo, pues, minorías sociales, creo que es una buena idea, porque creo que el Partido Socialista es un partido progresista en la parte que tiene que ver con lo social. Pero claro, un partido cuya persona probablemente Y más de depende de izquierda en qué el tema, Consejo. porque en el tema trans, bueno, lo dejo ahí. Bueno, sí, evidentemente Depende también de qué tema. en la parte social también tienes divergencias, pero bueno, Sus creo que aquellos. en general la parte progresista se puede ir de la mano del Partido Socialista. El problema está en el que recordemos que la persona probablemente más de izquierdas del Consejo de Ministros, que era lo que además los propios miembros de Unidas Podemos decían, ¿no? Decían Ábalos, es la persona más de izquierda del Consejo de Ministros del PSOE y es la persona con la que se puede negociar. Recordemos que era un señor que decía que la vivienda, vale, era un derecho social recogido en la Constitución, pero que era un bien de mercado. Entonces, esa es la izquierda del PSOE, ¿sabes? ese es el nivel, ese es el problema que tenemos con el PSOE a nivel económico, en el tema económico. Tú puedes ir de verdad de la mano de un partido que no se atreve a regular el precio del alquiler sabiendo los estragos que está causando en la base de la población. Es que es imposible. Entonces, se te ponen una disyuntiva que, vale, quiero ganar las elecciones y quiero gobernar porque a poco que gobierne podré hacer algo mejor que lo que hace el Partido Popular y la derecha. Pero claro, es que tengo un partido hegemónico que en lo económico no es de izquierda. Entonces es muy complicado ir de su mano. Claro. Total, mira, dice, hay varios comentarios por aquí interesantes. Una de las cosas que están comentando, por ejemplo, mucho Chile dice, con un frente amplio que tuviera un apoyo importante para forzar al PSOE hacia la izquierda, si no se van a vertiente monárquica y de derecha. Así que yo creo que eso, y eso se vio en los primeros momentos de Podemos, tal, al final el PSOE tenía que copiar el discurso porque veía que se lo comía. Y algo parecido a lo que está pasando también con el PP y Vox. Pero en este caso hay otro elemento que comentan, digo, también por aclararlo, a ver si encuentro el comentario, no sé quién lo ha dicho, pero venía a decir, dice, ojo, que Mélenchon no ha tenido un discurso moderado, es decir, ha tenido un discurso bien radical. Ojo, yo no estoy hablando que el discurso sea radical o no, sino el gastar las energías contra la derecha o contra los problemas y ser generoso a la hora de hacer alianzas como precisamente se ha visto Mélenchon hacer un acuerdo hasta con el Partido Socialista, que evidentemente lo puede hacer porque el Partido Socialista está muerto y realmente le interesará, pero quien pone la batuta... Pero quien pone la batuta, y por una cuestión de peso electoral, es Mélenchon, no el Partido Socialista. Entonces está a la merced si queréis sobrevivir. Y es más, hay otro dato que decía Gemma, no es igual el proceso electoral en Francia que en España. Nos comentaba una periodista francesa que hay una cosa clave, porque decía, la primera vuelta es totalmente instrumentalista, es decir, no vale para nada. Y ya me corregí y dice, no, hay una cosa importante. Si sacas menos de un 5%, no tienes subvención de dinero. Entonces, todos estos partidos tienen cero dinero público, entonces eso también ha facilitado, yo creo, que haya un acuerdo, claro, un acuerdo económico. Si no, tampoco sobreviven como partidos, o sea, es que se mueren, ¿no? O sea, desaparecen, no tienen posibilidad de continuidad. O sea, además es una pescadilla que se muerde la cola, es decir, si no tienes subvenciones ahora, no vas a poder hacer campaña electoral para las próximas, no vas a sacar menos, aunque al final, o sea, es una dinámica que te lleva hacia la muerte. Entonces, claro que evidentemente ahora mismo el Partido Socialista francés está rendido a los pies de Mélenchon, a lo que quieran. O sea, pero por desgracia no es lo mismo que pasa aquí, esa es la cuestión. Y por eso yo creo que el tema de incluir un frente amplio con el PSOE
no es realista, no es no para planteable, porque además es que si tú dices, mira, es que el PSOE está en posiciones de izquierda, pero es que cada vez lo vemos más cerca de posiciones de derechas y como siempre hemos sabido, tienen un peso muy grande los varones, que a lo mejor tienen un corte más conservador. Evidentemente, las bases son muy diferentes a lo que es el aparato del partido, es muy Las diferente. bases con Rivera no, recordadlo, ¿eh? Efectivamente, no solo las bases con Rivera, no, que el PSOE estuvo sistemáticamente buscando el acuerdo con Rivera y fue Rivera el que no quiso, que no fue por el PSOE, que si no tendríamos a Rivera de vicepresidente. Pero vamos, que en vez de a Yolanda Díaz, que digo yo el cambio, fíjate, pero bueno, que digo yo que no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, no podemos extrapolar todas las posiciones, no solo por las leyes electorales, sino por la situación de fuerza. Y yo creo que se utiliza mucho esa... No, es que ya está otra vez Podemos quejándose de que solo tiene 35 diputados y no puede conseguir cosas. Aquí veis lo que pasa, ¿no? Aquí veis lo que pasa, que cuando se ha rendido el Partido Socialista con Melechón, cuando no tienen fuerza electoral. Y ahí tienen que coger y asumir su programa. No es el caso que vemos aquí en España, por desgracia. El Partido Socialista, o sea, Unidas Podemos, puede rascar cosas y yo sinceramente, porque hay quienes opinan, no, es que no se tiene que ir ya Podemos del gobierno. Yo creo que eso es lo que quiere el PSOE y de hecho yo creo que se le haría un favor al PSOE, porque están deseando pactar y contra la misma ciudadanía sería horrible, porque imagínate que hemos pasado una pandemia, crisis ahora con la guerra, el volcán, crisis migratoria, un montón de cosas que han pasado en estos años gestionadas por la derecha. O sea, imaginemos eso. Claro. Solo que estuviese, yo qué sé, Abascal de vicepresidente y hubiese sido Pablo Casado en ese momento el presidente durante una pandemia de esto. Evidentemente, yo tengo muchísimas críticas hacia Pedro Sánchez, pero yo creo que el haber estado ahí una parte minoritaria del gobierno que vaya metiendo pullitos y arrancando cosas, entonces, evidentemente, por ejemplo, el tema de Pegasus me parece muy grave y esto está haciendo peligrar la legislatura, evidentemente. Los socios están muy cabreados y con razón, a ver, es que lo han espiado casi todos y no se sabe muy bien cómo, si no con autorización judicial, sino... Pero claro, es que no es la misma relación de fuerza y eso es muy importante porque muchas veces como que se ríe la gente de no, es que ya te estás quejando de 35 diputados. Es que desgraciadamente es así. A mí, ojalá no, ojalá no. Y bueno, es que yo no sé cuál es, si la solución es salirse del gobierno y dejarlo todo a la merced de la derecha y de las políticas de la derecha o una repetición electoral en el que... bueno, no sé, arrasas la derecha. Pregunto. Sí. ¿Cuál sería la en todo caso, aquí hay una clave que están dando mucho Chile y que creo que tiene razón y se da en los dos casos. Las bases francesas se hacen dueños de las calles. La mayor diferencia es la falta de presión desde la calle. Y es que en Chile también vimos que esto fue clave, es decir, las manifestaciones Eso brutales. Es verdad. Y es que en Francia también, aunque sea más transversal el tema de los chalecos amarillos, pero yo creo que han hecho moverse mucho. De todas maneras, como nos quedan varios temas y ya que habéis hablado que cómo gestiona la derecha, vamos a ir a los últimos casos de estos, el 3% y de otros casos que es que pasan muy desapercibidos con esto del Pegasus y con lo del paro y tal, pero creo que habría que hacer un repaso. Pero antes, darle las gracias a un donante anónimo que ha hecho le ha regalado una suscripción a Vichy, otra a Julián Díez Blanco y otra a Gideas. Y estamos a 18, nos quedan 2 para el sorteo del libro. Hay esperanza, yo creo que llegamos. Y también creo que se vaya a Abogadro83, también suscrito. Y no sé si tenía otra por ahí que todavía. Y mucho Chile. Bueno, muchísimas gracias por las suscripciones. Y hay varias noticias que creo que están un poco enterradas, pero una que ya del hermano de Ayuso, yo creo que ya no hablamos, no sé si te acuerdas, Dani, de la escandalera que decíamos, esto, madre mía, lo que hay aquí, verás hasta dónde vamos a llegar. Va a ser lo peor del mundo. Y de manera milagrosa se habla más de lo de Almeida y tal, y se ha vuelto a hablar, pero esto es gravísimo. Es decir, el proveedor de Tomás Díaz Ayuso en China, una empresa de cables eléctricos que falsificó certificados sanitarios. La empresa Privis Sporting, que fue inventada para esto, pues contrató a una empresa que tampoco se dedicaba a eso y trajeron, que esto lo dijimos ya en su momento, mascarillas que no estaban certificadas por la Unión Europea, que no se podían, que eran las KN95, que luego en abril sí se permitió, pero que luego falsificaron
datos. Es decir, que esto es gravísimo, vamos, no sé qué Y opináis. que decían que estábamos comprando FFP2 y FFP3 y las únicas que llegaron son KN95, La que no N95. tienen nada que ver una cosa con la otra. Nada, y aparte no estaban certificadas por la Unión Europea. Luego, como hacía falta de ese establecimiento, un mes después las dieron por buenas, pero es que aparte son las mismas que del primo de Almeida, del Luceño y tal, trajeron las mismas en marzo. Es decir, que al final esta gente... O sea, te estafan una vez y encima vuelves a... Venga. Bueno, yo creo que evidentemente... Voy a recordar esa frase de Almeida, ¿cómo era? Seremos fascistas, pero sabemos gobernar. En fin. Mira, pero otra... Pues no, tampoco sabéis gobernar, chicos. De hecho, mira, hay otra que es una exclusiva de ayer del Diario Público, o de hoy, ¿no? De 5 de mayo de hoy. Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después a Sibuku a sabiendas de que ya había vendido mascarillas con sellos falsos, es decir, sí. Otra más. Y yo a mí lo que me llama la atención es la impunidad y luego tampoco el tema mediático. Sí que es verdad que en su momento salió algo, pero por ejemplo, de esto no se habla nada, del tema de Ayuso de esta gravedad y sobre todo, más que mediáticamente, judicialmente. Es decir, ¿qué está pasando ahí? Esto va a quedar totalmente impune porque es que es como súper escandaloso y esto necesitaría creo que ya lo hablamos en su momento, Dani, pero yo creo que esto ya ha crecido tanto que creo que hay que hacer una auditoría independiente a todos los contratos a dedos de material sanitario, ¿no? Eso es que, porque además tengamos una cosa en cuenta por ser realistas. Me voy a centrar en el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Lo del Ayuntamiento de Madrid salta porque hay una persona que se llama Luis Medina, que es hermano del conde del duque de Feria, ¿vale? Quiero decir, si esto lo hubiesen hecho Alberto Luceño y Perico de los Palotes, aquí no se entera nadie y no hay ni un 1% del caso mediático, político y judicial que está habiendo. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? O sea, esto es consecuencia de que uno de ellos es una persona conocida. Es el hijo del duque de Feria y el hijo de Natia Bascal. Si no, aquí no se entera nadie, porque casos como y el primo de Ayuso también, o sea, de Almeida, que estaba de por medio también. Yo creo que eso ha... Pero es que, insisto, que de por medio habrá mucha gente, pero si no es porque es quien es el hijo del duque de Feria, aquí no se entera nadie. Básicamente por una sencilla razón. Lo denunciaron los bancos, que es lo que están diciendo en los comentarios, ¿cierto? Sí, eso, o sea, que no es porque nadie lo denunciase. No, pero quiero decir que casos como el de Alberto Luceño y Luis Medina, hay varios. Hay bastantes. O sea, dicho por los propios concejales del ayuntamiento en conversaciones. No va a ser ni el primero ni el único que nos encontremos. De hecho, ya ha saltado por ahí alguno más, si no recuerdo mal. No paran de salir. Entonces, quiero decir, la cantidad de gentuza que se ha forrado con la pandemia utilizando a las instituciones públicas es acojonante. Brutal. ¿Vale? Sí. Entonces, de aquí seguirá saliendo. O sea, probablemente no le prestemos la mitad de atención porque ya nos habremos impermeabilizado ante este tipo de gente. Pero seguirán saliendo una cantidad de casos que vamos a flipar. O sea, que quiero decir que estemos atentos porque nos va a pasar que saldrá otro y ya nos dará exactamente igual. A ver, yo no sé si vamos a flipar, Dani, porque realmente es que a mí lo que me está pasando, yo no sé si le está pasando a la gente, están saliendo tantas cosas que ya como que no doy abasto. Eso sí, pero eso es lo que quiero decir, que deberíamos flipar. Ya no me doy ni me entero de todo lo que pasa, porque tengamos son cuidado, tantos casos. Que tengamos cuidado y no nos impermeabilicemos ante estas cosas, porque si no al final las vamos a tomar como normales. Y no son normales, evidentemente, porque son muchos millones de euros de las arcas públicas. Y estamos hablando de ayuntamientos y comunidades de Madrid. Pero es que tenemos ayuntamientos por toda España, tenemos comunidades en toda España, tenemos diputaciones, tenemos una cantidad de instituciones públicas que en mitad de la pandemia se lanzaron a por lo que sea y muchísima gente lo utilizó. O sea, que tengamos en cuenta la cantidad de dinero que se ha desfalcado aquí con las cosas de la pandemia. Total. Bueno, nos quedan solo 10 minutos y ya hemos llegado a 20. Quería recordar que las últimas suscripciones, otro donante anónimo, yo creo que es el mismo, ha regalado a Lloro76 y Trapo10 ha regalado una suscripción de nivel 1 a J. Toret M. Así que hemos llegado a 20. Bueno, lo ponemos en 0 a ver si nos da tiempo en los 10 minutitos que nos queda de llegar otra vez y dar una vuelta loca al libro, pero bueno, lo ponemos a 0 y hemos dejado para el final el tema que yo creo que es más grave, es decir, y es muy loco, es decir, aquí el análisis va a ser bastante complicado, al final ha acabado
el tema de la escucha de Pegasus en una crisis incluso dentro del propio Partido Socialista. Y digamos que ha habido, para mí lo más sorprendente fue la postura de Margarita Robles, primero diciendo que es el New York que no lo conoce nadie, que ese laboratorio no sé qué, que a ver si van a ser denuncias falsas, es decir, un disparate total. Al día siguiente, es decir, eso fue en el Senado, al día siguiente del Congreso justificando las escuchas porque se estaba dando un golpe, todo eso. 3 días después vemos que ella es víctima de espionaje y ahora está la pelota ahora en el... sí. No, bueno, claro, y ahora está la duda de quién ha sido quien ha espiado, ¿no? Si han dejado caer como que ha sido externo, han dicho externo, entonces no se sabe si es un gobierno extranjero, todo apunta a que pueda ser Marruecos, así son los servicios, es decir, las cloacas o una empresa privada, pero en todo caso Echenique hizo, es decir, hay 2 posibilidades. Una, que sean las cloacas del Estado, por lo cual tienen que caer cabeza y depurar a esa gente que está en la cloaca del Estado, o 2, se ha dejado en funciones o el gobierno de Marruecos e incluso al presidente del gobierno se ha dejado que se espiese una negligencia y tiene que rodar cabeza. Bueno, lo último es que, digamos, Bolaños o digamos, el núcleo de Pedro Sánchez le está echando la culpa al Ministerio de Defensa de Margarita Robles y Margarita Robles le está echando la culpa a Bolaños de la falta de espionaje. Bueno, en este totum revolutum, ¿cuál es vuestro... Pero ¿bajo qué premisa? Eso yo, lo único que no me he enterado de este tema que has explicado, ¿bajo qué premisa Margarita Sánchez está culpando a Bolaños? Margarita Sánchez. O sea, Margarita Robles, perdón, yo ya Bueno, no sé. Margarita Robles está diciendo que la responsabilidad de controlar la seguridad del dispositivo móvil de Sánchez era de Bolaños, que era el ministro de Gobierno, portavocía o jefe de gabinete o lo que fuera. Pero en este caso, y hay un artículo del diario.es, dice que el reglamento dice que quien tiene, digamos, quien tiene que custodiar por la seguridad de las comunicaciones del gobierno tiene que ser el CNI. En claro, este caso, eso es lo el que yo tengo centro. entendido. Claro, entonces ahí hay un cruce, pero parece que tiene todas las de perder Margarita Robles. Pero vaya, así a vos de pronto, no sé, me gustaría que dierais vuestra Hay una vuestra última opinión. hora, pone última hora, el móvil de Marlaska también fue espiado por Pegasus, el diario.es. Pues otro más. Bueno, en todo caso, esto va a seguir ¿Saldrán creciendo. todos? ¿Cómo no van a salir todos? Se habla de una lista de 1.800 personas. Sí, es que... Claro que va a salir todo el mundo. Chicos, que nos han espiado a nosotros también, ya veréis. Bueno, yo ya he este hablado paso que nos han espiado. yo ya lo he dicho, yo estoy convencido de que a mí me tienen el Pegasus metido. No sé, el Pegasus uno muy parecido desde hace un par de años. Os cuento una cosa en plan. Os voy a contar una cosa en plan curiosidad, ¿vale? A ver, que queden de nosotros. He hecho una petición de transparencia a la Comunidad de Madrid, ¿vale? Para que me den una información. No tiene nada que ver con esto, saldrá, próximamente saldrá, no es nada importante por ahora. El caso, que el volumen de datos que he pedido es tan alto, ¿no? Que he tenido que ir a recogerlo allí. No me lo han podido mandar por los cauces habituales, que es que te mandan un mail y te mandan los documentos que pides, porque era demasiado alto. Entonces he tenido que ir a recogerlo. Y me han dado esto. No sé si se verá, pero es un pendrive, pero es que pone el logotipo de la Comunidad de Madrid aquí, en la cajita. Lo que yo creo es que viene Pegasus dentro. O sea, mi impresión es que ahora mismo está Pegasus. Totalmente, tío. Totalmente. Hostia, qué buena táctica. Qué buena táctica de Miguel Ángel Rodríguez. Yo lo he puesto, quiero decir, yo lo he metido en mi ordenador y todo, vamos, no me lo he pensado 2 veces, Yo iba convencido de que me iban a regalar el pendrive de la flamenca esta, ¿os acordáis que lo sacó Maldita? El pendrive de la flamenca. El que se llevó Ayuso a... No, la flamenca no, de la chulapa, Presentaciones, ¿no? Y yo decía, ojalá me regalen uno de esos, pero me ha regalado esta mierda, encima con Pegasus. Joder. Bueno, una cosa, nos quedan 5 minutos y me gustaría primero, si pensáis que es Marruecos quien ha espiado al gobierno o son las cloacas, y segundo, ¿quién cree en esta lucha entre el gobierno, quién pensáis que tiene responsabilidad? ¿El CNI o el gobierno? Ahí hay un duelo donde la derecha está defendiendo a Margarita Robles mediáticamente y políticamente y la izquierda está defendiendo a Pedro Sánchez. Entonces, un análisis de 1 minuto, 2 minutos máximo, que en 4 minutos se nos acaba el tiempo. Bueno, yo creo que evidentemente hay 65 personas que dijeron ser investigadas, que no sé si se han reconocido como 18 y luego se han vuelto a negar, en fin, todo un lío, pero hay personas que han sido investigadas y no parece que haya habido ahí autorización judicial de por medio, y digo yo que no hay ningún tipo de interés de Marruecos de espiar a Puigdemont. Pienso, no lo sé. Pero bueno, que eso por un lado. Entonces ahí yo creo que las sospechas del bajo estado
del Estado profundo no se caen todavía con el tema de no ha sido Marruecos, no, porque ahí hay mucha gente espiada y hay que aclarar quién ha espiado a quién, porque es que hay demasiada gente. Y si había autorización judicial, como se dice que hay, vamos a ver qué era de legal. Y además que tiene de legal un software que no solo es que te espíe, es que encima puede interactuar como si fuese tú. O sea, es decir, que puede mandar mensajes en tu lugar, puede hacer la cámara, es decir, es más complejo que solo espiar. Y bueno, también el tema de que Marruecos, si se confirma que Marruecos ha espiado a Pedro Sánchez después de cómo se han bajado los pantalones con el tema del Sáhara, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Porque hoy qué malos por decir que habéis vendido al pueblo del Sáhara. Pues como ahora se demuestre que Marruecos encima ha espiado y ha tomado por tontos, bueno, creo que van a tener que dar vuelta atrás con muchas medidas que han tomado con respecto al Sáhara y encima van a quedar como unos pagafantas totalmente. Bueno, 1 minuto, Dani, porque se nos va a apagar la llamada en 2 minutos, así que 1 Muy minuto me da tiempo a despediros. Evidentemente, la hipótesis de Marruecos no hace caer el espionaje a los políticos independentistas. También hay que tener en cuenta que el espionaje a determinados políticos independentistas ya ha sido reconocido por el DNI, ¿vale? Por el CNI. O sea que sí que tener claro, hay que averiguar quién ha espiado al resto de políticos independentistas y de personas, porque no todos son políticos, tengámoslo en cuenta. El espionaje de Marruecos, la verdad es que encaja bastante. Es decir, coincide con la llegada de Galia a España. La ministra González Laya, ex ministra de Exteriores, ya denunció un espionaje, que además es la ministra que está imputada por la llegada de Galia a España. O sea que es una hipótesis que concuerda. Ahora, aventurarse a decir si sí o si no, si creo o si no creo, creo que es apresurado, ¿no? Y sea como sea, evidentemente aquí tiene alguien que tomar la responsabilidad política de dimitir, porque están espiado al presidente del gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Interior. Es que han espiado a todo el gobierno y aquí nadie toma ningún tipo de responsabilidad ni dimite nadie. En fin, esto es un cachondeo. Veremos, igualmente ha salido de Marlaska, saldrá mucho más. En 1 minuto se nos va a apagar la videollamada, porque ahora en Meet es 1 hora. Así que os doy muchísimas gracias. Espero veros en próximo jueves. Y nada, muchísimas gracias a ambos. Os tengo que despedir. Y nos vemos en la próxima, cuando queráis. Eso, muchísimas gracias. Un besito, chicos, si os quieren. Un abrazo, chao.